Cuando pensamos en criptografía, seguramente que lo primero que nos viene a la cabeza es protección, ¿verdad? Asegurar los datos, protegerlos frente a ataques. Pero en un centro precisamente de I+D, en el año 1994, dos investigadores pensaron, ¿y si pudiéramos usar la criptografía para hacer el mal? Y así surgió la idea de lo que ellos bautizaron como la criptovirología. Es decir, la intersección... ¿Tenemos retorno al final o no tenemos retorno? No, vale. La intersección entre la criptografía y el malware. Y así surgió lo que posteriormente se derivó en el malware conocido como ransomware. ¿En qué consistía esta idea que presentaron estos investigadores? En primer lugar, hay que infectar a la víctima. En esta charla no entraré a los detalles de cómo se puede hacer, qué vector de infección utilizar, si es el email, si es un teléfono, una descarga. Lo que importa es que la víctima instale o ejecute en su equipo, en su dispositivo, un cierto programa malicioso. Una vez que se ejecuta, este programa se dispone a cifrar todos los archivos que hay en el disco duro del dispositivo de la víctima. ¿Cómo se hace este proceso? Primero, el programa tendrá que generar claves aleatorias de cifrado. Con estas claves lo que tendrá que hacer es, una vez encontrados los archivos que quiere cifrar, cifrarlos y luego proteger de alguna manera las claves. ¿Vale? Una vez que ya ha, por así decir, bloqueado por completo el dispositivo de la víctima, ha de alguna manera secuestrado sus datos, ahora viene la última parte, que es la de solicitar el rescate. De ahí viene la palabra ransomware, ¿no? Es un malware para pedir rescates. Esta idea se publicó en el año 94 y, sin embargo, no empezó a extenderse de forma masiva hasta después del año 2010. Curiosamente, a partir del año 2012. ¿Alguien sabe qué ocurrió en el año 2012? Muy destacado, que sobre todo en los últimos 2 o 3 años ha tenido mucho impacto. ¿Qué se creó en ese año 2012? Os voy a dar una pista. Había dos problemas por los que en los años 90 y 2000 esto no funcionaba. Uno, se utiliza criptografía de clave pública, que ahora pasaré a explicar el detalle. En esa época, la criptografía de clave pública era considerada por el gobierno de Estados Unidos como munición y estaba prohibida su exportación con claves largas, es decir, seguras. Y solamente se podían utilizar claves cortas, de manera que la criptografía de clave pública era insegura y además los dispositivos de la época carecían de potencia computacional para operar con esta criptografía de una forma ágil. Y segundo gran obstáculo, estamos diciendo, pedimos un rescate, una víctima que está en cualquier país del mundo, ¿cómo te manda el dinero? ¿Te lo manda así en un sobre? ¿Te hace una transferencia bancaria? ¿Qué pasó en el año 2012 que permitió que explotara el ransomware? ¿Alguien cae ahora? Bitcoin. A partir de la creación de las criptomonedas, se disparó el uso del ransomware porque ya había una manera anónima y totalmente segura de cobrar estos rescates. ¿Cómo funciona ahora esa criptografía que hay detrás del ransomware? Vamos a ir viéndolo. Tenemos por un lado el atacante que va a infectar a la víctima. No voy a entrar en esos detalles, hay 1000 maneras de conseguir que el archivo malicioso se ejecute dentro de la máquina de la víctima. Una vez dentro va a generar una clave totalmente aleatoria. Esto no es nada fácil. Generar números aleatorios en un ordenador es un reto considerable y dependiendo de la calidad de esta clave, dependerá la calidad del cifrado y la posibilidad de romper o no el cifrado. De hecho, en algunos análisis que se han hecho en laboratorios se ha conseguido romper, por así decir, un malware gracias a un mal algoritmo de generación aleatoria de claves. Con esta clave aleatoria se van a cifrar todos los archivos de la víctima. En algunas versiones de malware, en lugar de cifrar todos los archivos con una misma clave, se pueden generar claves aleatorias una por archivo. Hay distintas versiones, pues según lo que decida hacer ese malware. Claro, una vez que has cifrado todos los archivos, ahora el malware tiene una decisión difícil. ¿Dónde guarda la clave? En algún sitio hay que guardarla porque si no, no podrías recuperar los archivos y cobrar el rescate. Las primeras versiones de malware la guardaban por ahí, en algún archivo. ¿Qué ocurría? Al hacer el reversing de esas muestras,
se encontraba finalmente dónde estaba la ubicación de esas claves y se podía obtener los archivos originales sin tener que pagar el rescate. Evidentemente, se fueron volviendo cada vez más hábiles los creadores del malware y acudieron a otros esquemas. Una idea que se les ocurrió: vamos a utilizar la criptografía de clave pública. Generamos una pareja de clave pública y privada y le vamos a mandar, junto con el malware, la clave pública. Cuando ahora el malware ha cifrado todos los archivos con esa clave aleatoria, por simplificar vamos a suponer que usa una, la misma para todos, no es más inseguro, usar una, está bien. Y esta clave aleatoria la va a cifrar con la clave pública que ha recibido del servidor o del command and control, en fin, de donde haya procedido el malware. ¿Qué ocurre? Se utiliza ahora la única manera de poder descifrar la clave de cifrado de todos los archivos sería con la clave privada correspondiente a esa clave pública. Si la víctima decide pagar el rescate, lo que hace el command and control es enviarle la clave privada. ¿Cuál era el fallo que había aquí? Que si la clave pública está codificada, hardcodeada en el código del malware, tenemos la misma clave pública para todas las muestras de malware que infecten a todos los dispositivos, pagado un rescate, rescatados todos. De manera que este esquema también había que superarlo. Había mejorado la versión anterior de dejar las claves por ahí escondidas en algún archivo, pero todavía no era la solución definitiva. ¿Qué dijeron? Bueno, no vamos a hardcodear la clave pública en el código. En cambio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a enviar el malware y una vez que el malware se ejecuta en la víctima, ahí dentro de la víctima se van a crear dos claves, la pareja de clave pública y privada. Y por supuesto, aleatoriamente. Aquí no vamos a entrar ahora en los detalles criptográficos, pero generar esto es dificilísimo. Típicamente se utiliza un algoritmo llamado RSA, que seguro que a alguno le sonará. Las claves tienen que ser unos números primos, es muy difícil encontrar buenas claves. Según luego cómo se utilice este cifrado, hay formas más o menos robustas de hacerlo. En definitiva, mediante el reversing y con un buen criptoanálisis se podían romper algunos de los cifrados del ransomware. Pero suponiendo que esto se ejecute de una manera perfecta, el siguiente paso sería la víctima le manda la clave privada que ha generado localmente al command and control. Y una vez que la ha mandado, luego ya generará la clave secreta aleatoria con la cual va a cifrar todos los archivos del disco duro. Esa clave secreta no la podemos guardar tal cual. ¿Qué haremos? La cifraremos con la clave pública que había generado localmente en el ordenador de la víctima. Cada clave pública y privada ahora es distinta. Cada ordenador o cada dispositivo infectado generará su pareja, mandará la clave privada al servidor de command and control y ya puede destruir la clave privada sin que deje rastro en el sistema, que esto tampoco es fácil. Borrar algo de un sistema que no deje huella ni en memoria, ni en ningún archivo de paginación virtual, ni en ningún lugar, tampoco es tan sencillo. A veces, haciendo reversing de muestras, si no se ha reiniciado el ordenador, puede recuperarse la clave de cifrado o de la privada o la secreta. En definitiva, suponiendo que todo esto se hiciera de forma perfecta, podríamos pensar, bueno, pues ya tenemos ahora el mecanismo ideal. Pero aquí hay un problema muy grave y es que la clave privada hay que enviársela al command and control. Si yo tengo algún sistema de detección de intrusiones, si ya tengo los IOCs, los indicadores de compromiso, ya tengo listada una IP sospechosa del command and control, en cuanto intercepte una petición de la víctima a este command and control, va a ser automáticamente interceptada y normalmente este paso de enviar la clave privada era previo a cifrar los archivos. Tienes que asegurarte que tienes la clave privada antes de cifrar porque si no, no hay rescate que cobrar. En el caso de que hubiera llegado efectivamente al command and control, se hace todo el proceso y cuando la víctima decida pagar el rescate, se le enviará la clave privada. Como veis, hay un detalle que lo hace difícil, que es esa comunicación de la víctima al command and control, y por otro lado, pues es farragoso tener que llevar una base de datos, cada víctima, sus claves privadas, de manera que evolucionó el ransomware e idearon un mecanismo mejor. ¿En qué consiste? Vamos a crear una pareja de claves pública y privada, las claves maestras en el servidor del atacante. Cuando se genera el malware, se le va a meter al malware, ahí también hardcodeado, la clave pública maestra, la que tenemos en el command and control.
Ahora este malware infecta a la víctima y una vez infectada, la víctima se genera localmente una pareja de clave pública y privada. Genera la clave aleatoria con la que se cifran todos los archivos. ¿Cómo se protege la clave aleatoria? Pues igual que antes, se va a cifrar con la clave pública local que hemos generado en ese dispositivo. ¿Y qué hacemos con la clave privada? Y ahora no se la vamos a mandar al Command and Control. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? La vamos a cifrar con la clave pública del Command and Control. De esta manera no hay comunicación alguna entre la víctima y el servidor y ya no vamos a detectar ninguna actividad sospechosa a través de Internet. Perfecto, la víctima se encuentra con sus archivos cifrados y ahora no tiene más remedio que pagar el rescate. Por supuesto, se borra la clave de memoria y del disco, no debe dejar rastro en el equipo de la víctima. La víctima paga el rescate. ¿Qué es lo que hará el servidor? La víctima le tiene que mandar además la clave privada que ha sido cifrada con la clave pública maestra que solo conoce el servidor. El servidor Command and Control con su clave privada descifra la clave privada de la víctima que ha sido cifrada con la clave pública maestra y le envía ahora sí la clave privada local a esa víctima. Con esa clave privada ya puede la víctima descifrar la clave secreta y con la clave secreta descifrar todos los archivos. Y pensaréis, bueno, ¿y esto qué fallo tiene? Ninguno. Este esquema es perfecto. Y si te toca un malware como este, o pagas el rescate o has perdido los datos. No hay ninguna alternativa. Siempre y cuando se haga un uso concienzudo de la criptografía, se generen bien las claves, se cifre con buenos algoritmos, con buenas longitudes de clave, utilizando bien toda la criptografía. Por desgracia, con los años se han ido sofisticando y ahora ya, bueno, pues como nos contaban en la charla anterior, el crimen es un crimen organizado. Ahí se recluta a gente muy brillante que sabe mucho de criptografía, mucho de todos estos temas y como te toque un malware de estos, no hay absolutamente nada que hacer, salvo pagar el rescate. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que no nos toque un malware de estos. Lo que tenemos que hacer siempre cuando estamos usando dispositivos electrónicos, antes de cualquier petición, antes de hacer cualquier cosa, párate, piensa y después actúa. Muchas gracias.